Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Como siempre, le doy las gracias por permitirnos llegar ahí hasta donde usted se encuentra, para que juntos estudiemos la palabra de Dios, que nos edifica, que nos fortalece, que nos capacita para vivir en la dimensión a la cual hemos sido llamados como hijos de nuestro Dios. Ustedes y yo estudiando juntos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que es hermoso habitar juntos los hermanos en armonía. Y yo, a través de este medio, la televisión, me permito, y Dios me permite, y usted también, llegar allí hasta donde usted se encuentra, y lo hacemos con gratitud a Dios, mas también con gratitud a usted, porque siempre nos brinda su atención, y hay entonces de nuestra parte un compromiso de llegar a ustedes siempre con integridad, con la palabra de Dios, con esa palabra no adulterada. Es un trabajo, es un esfuerzo de equipo que hacemos. Ahora mismo se encuentra tras de esta pared en el estudio el director de sonido, el ingeniero Alex Hansik, el hermano Francisco Pascual. Uno mide 6 pies y medio y el otro mide 5 pies como yo, y detrás de las cámaras está mi hijo Rubén. Así es que es un equipo de trabajo, y un equipo que estamos haciendo este trabajo con llamado de Dios, porque Dios es quien nos ha llamado a hacer este trabajo. Así es que con ese entusiasmo, con ese ánimo, llegamos hasta usted, y le aseguro una cosa, que en nuestros corazones hay solo una intención: glorificar a Dios, llevándole a usted esta bendita palabra que nos ayuda a vivir en la dimensión que Dios quiere que vivamos como hijos, y como hijos adorarlo a Él, reconocerlo a Él, depender de Él, esperar en Él, mantenernos en fe, equiparnos para cada etapa de nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque en cada etapa de nuestra vida, y ese será el tema de este mensaje, ayudas prácticas para la vida, porque la Biblia, amado hermano, es algo más que poesía. Tiene como propósito capacitarnos a usted y a mí y llegar a nuestro corazón. Y meditando entonces en estas ayudas para la vida, consideramos que en el espacio de tiempo llamado vida, en ese espacio que hay entre la cuna y la tumba, en ese tiempo llamado vida, el hombre y la mujer pasamos por diferentes etapas, y cada una de estas etapas nos presenta desafíos. Cada etapa de nuestra vida tiene desafíos que son muy particulares. Usted y yo sabemos que en todas las etapas hay problemas, hay circunstancias que se nos presentan de súbito, inesperadamente. Las hay en todas las etapas, es cierto, pero hay desafíos, hay cosas que son muy particulares de cada etapa. El niño recién nacido depende de su madre, llora para decirle que necesita alimento. El niño comienza a crecer, comienza a darse cuenta de que le conviene asociarse con otros niños. El niño, cuando tiene entre 6 y 10 años, dicen los psicólogos, le entra una preocupación grande. Tiene miedo de que su papá o su mamá, si es que los tiene, vayan a morir y quedarse sin ellos. La persona llega a la adolescencia, una etapa de inseguridad, de profundas cuestionantes. Ni se siente niño, ni se siente adulto. Y hay en la formación del adolescente un vacío existencial. Con mucha intención busca esa identificación, y esa identificación no se da tan rápida. La adolescencia es una etapa bien conocida para todos como una que es difícil. Viene la juventud y comienza la persona entonces a darse cuenta no solamente de que necesita asociarse con sus semejantes, sus amigos comienzan a ser de mucha importancia, pero también se da cuenta, por lo menos el que tiene a Cristo en su corazón, el que sabe que es hombre, la mujer que sabe que es mujer, empiezan a darse cuenta
que necesita el hombre de una compañera y la mujer de un compañero. Y también es otro desafío: ¿quién será la ayuda idónea? ¿Quién será el ayudador idóneo? La gente se casa, que hoy está dejando de ser una norma, porque aquí en el condado de Los Ángeles hay más divorcios que matrimonios. La gente se casa y comienza a darse cuenta, otro desafío, que en el matrimonio no todo es azul, no todo es color de rosa como se esperaba. Vienen los ajustes, después vienen los hijos, viene el desafío de ganarse la vida, de ajustar dónde vivo, qué hago. Luego el que no se ha casado comienza a preocuparse, el tiempo se está yendo. Casados o solteros llegan a la edad media, los 35 años, donde dice la ciencia médica que a los 35 años el cuerpo llegó a su cúspide en potencial y a los 35 años comienza a envejecer. Qué tremenda tragedia, ¿no? Pero después se llega a otra etapa y se le dice que a los 50 años hay cambios radicales. Los médicos le dicen: prepárese, porque cuando llegue a 50 esto y esto y esto, su metabolismo cambia. Si usted llega a 60 se da cuenta de muchas cosas, me refiero a lo físico, me refiero a lo emocional. Si llegó a los 60 puede hacer que ya tenga nietos, hijos en problemas y padres a los que hay que cuidar. Y llegó la vejez joven, 70 años si así le llamamos, y los problemas de salud nos hacen que ya tenemos que depender de otros. Y si alguien puede llegar a otro tiempo todavía mayor, la dependencia es casi total. Hay desafíos inesperados en la vida, pero hay los propios de las etapas de la vida que he mencionado. Pero hay una verdad: la palabra de Dios nos enseña que desde la niñez hasta la vejez, cualquiera que sea esta la edad de la vejez, Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo y en cada etapa de nuestra vida. Dios es fiel, por eso nosotros podemos, porque Dios es fiel, permanecer fiel en nuestra vida, independientemente de las etapas, de las edades que haya en esta vida. Usted y yo somos llamados a descansar en la fidelidad de Dios, no a descansar en las promesas de los políticos, no a descansar en las promesas de los doctores, no a descansar en diferentes promesas. No, usted y yo somos llamados a descansar en las promesas de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es permanente, amados hermanos, y descansando en Él es que usted y yo podemos tener seguridad. Le invito en esta hora que vaya conmigo a la Biblia, a la palabra de Dios, ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 al 7, pasajes muy conocidos para todos nosotros. Dice la Escritura en Eclesiastés 12, del 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí lo que sucede es que se nos presenta una descripción muy poética del envejecimiento del hombre, del deterioro que hay en el cuerpo físico, de las limitaciones que acompañan el envejecimiento. La vista se nubla, la fortaleza disminuye,
Los ojos se cierran, los dientes se caen, los oídos no escuchan ya igual. Nuestras piernas que con vigor nos sostenían, ahora no lo hacen, no se desenvuelven de la misma manera. El poeta describe de una forma así, muy poética, muy hermosa, pero la realidad es una. Toda esta descripción es para decir una cosa: el hombre se envejece, el cuerpo se deteriora, eso es inevitable, pero en medio de todo eso, a usted y a mí se nos exhorta a vivir para Dios, a servir para Dios. Usted y yo consideramos las cosas en este tiempo y sabemos que uno de los más grandes negocios los tiene la medicina moderna, particularmente los cirujanos plásticos. Como nunca en la historia, la gente quiere parecerse joven. No solo no quieren envejecer, quieren retroceder en los años. Miles de dólares se gastan cada año en los países del mundo, porque los hombres y mujeres quieren verse más jóvenes. Las mujeres quieren verse con pechos más abultados, con caderas más abultadas. Otras están inconformes, se los quitan, se los ponen. Hay una inconformidad muy grande, un abismo, una crisis existencial en la que vive el hombre moderno. Pero hay algo inevitable: el envejecimiento del cuerpo. Es incuestionable, es inevitable. Mas hay una verdad para usted y para mí. Dice el escritor, dice la palabra de Dios, que en tanto que este exterior, este cuerpo se deteriora, no obstante, el interior, el verdadero ser, el hombre espiritual, el hombre que estamos en Cristo, nos rejuvenecemos cada día. Y usted puede decir: Pastor José Arenas, ¿y cómo es esto? Porque la Biblia dice que ese peso de gloria real en nuestra vida es más real cada día. Porque cada día que pasa, el hombre y la mujer de Dios nos parecemos más a Jesucristo. Porque alimentados por esta palabra gloriosa, crecemos en esa bendita gracia día con día. Aprendemos más los pensamientos de Dios, nos apropiamos más de esos pensamientos, nos llenamos más de esa unción, de ese Espíritu Santo. Amados, ¿y qué hacemos? Estamos creciendo en esa bendita gracia, porque somos llamados a crecer en esa gracia. Somos llamados a aspirar, crecer cada día, a anhelar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y un día, cuando dejemos este cuerpo corruptible, este cuerpo de corrupción que se deteriora, un día vendrá a nuestra vida una nueva vestidura incorruptible, porque para eso Dios, a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, ha hecho provisión. Cuando usted y yo hemos sido promovidos de la miseria a la altura más excelente, de lo más miserable a lo más excelente, cuando hemos sido promovidos por medio de Jesucristo a esa excelencia, realmente ha habido en nuestra vida una transformación completa. Algo que no existía comienza a existir. Por eso el hombre y la mujer que estamos en Cristo, cada día en lo espiritual, en tanto que lo exterior se deteriora, el interior se renueva día con día. Avanzamos más en esa bendita gracia, esa gracia que nos ha traído hacia los brazos de Jesucristo. Va en aumento como la luz del día, que comienza tenue. Pero esa luz del mediodía es intensa. Así usted y yo también vamos creciendo en esa gracia. Vamos acercándonos más cada día a lo que habremos de ser. Por eso la Escritura nos exhorta que aunque el exterior se envejece, como nuestro interior está siendo renovado, le sirvamos cada día con más anhelo, con más esfuerzo, con más integridad y con más llenura al Dios que nos atrajo de las tinieblas y nos ha puesto en la luz admirable. Usted y yo, en algún momento de nuestra vida, debemos hacernos una pregunta: ¿hemos realmente comprendido el plan que Dios tiene para nuestra vida?
¿Hemos realmente vivido el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra? ¿Hemos reconocido ese propósito? ¿Hemos vivido ese propósito por el cual Dios aún nos tiene en esta tierra? Porque la Escritura nos dice que Él repartió dones, que Él repartió ministerios, talentos, capacidades que Dios da. Dios nos da una porción de su gracia a cada uno para que la administremos. Dios no le va a pedir a usted lo que le pueda pedir a otra persona en diferentes áreas. Pero Dios ha depositado en usted valores eternos para que usted los use para su gloria y que los use en esta tierra. Dios ha puesto en usted y en mí una porción de fe. Su gracia bendita se ha desbordado sobre nuestras vidas. Una capacitación que es sobrenatural, una capacitación que viene del cielo, se hace descansar en cada hijo de Dios. Y esa capacitación, ese poder, ¿para qué nos es dado? Para la alabanza de su gloria. Usted y yo estamos en esta tierra y en esa condición de privilegio para glorificarlo a Él, para representarlo a Él como embajadores en esta tierra, hacerlo dignamente. Usted y yo no somos embajadores, no somos representantes de un reino corruptible que tiene fin. Usted y yo somos embajadores, representantes de un reino que es eterno, santo e incorruptible. Por eso usted y yo, desde que nacemos, desde niños hasta la vejez más avanzada, somos llamados, podemos y somos capacitados para cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Entonces, usted y yo debemos descansar en las promesas de Dios, no en las variantes que el mundo ofrece, sino en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son fieles, son reales y son verdaderas. Dios, amigo y hermano, ha prometido estar con usted y conmigo en el día de aflicción. Dios no está tan interesado en cambiar las cosas alrededor suyo. Dios está más interesado en cambiarlo a usted, en cambiarme a mí, en cambiar nuestro interior. Porque las cosas exteriores puedan estar difíciles realmente, pero si mi postura está en Cristo, en medio de las dificultades que son reales, yo puedo experimentar esa paz que Dios se ha reservado para los que en Él confían. Yo puedo experimentar la alegría en medio de la tragedia, porque es Dios el que pone en nosotros esa alegría, ese gozo, esa esperanza, esa fe. Hay eventos que algunos, el mismo evento, lo llevan a la tragedia, al suicidio. Pero ese mismo evento a un hombre o una mujer llenos de fe no viene a ser sino una circunstancia que aviva más el fuego en esa persona, que aviva más esa fe en esa persona. Job es un caso clásico. Job pasó por dificultades inimaginables, pero él pudo decir en medio del fragor de la dificultad abismal que estaba viviendo: sé que mi Redentor vive. ¿Podemos usted y yo en medio de la dificultad también decir: sé que mi Redentor vive? ¿Podemos decir: sé que Cristo viene pronto y que viene por nosotros? ¿Podemos usted y yo decir: mi porción es Jehová? ¿Podemos decir usted y yo: permanecemos aquí, no nos movemos hasta que Dios nos mueva, aún en medio de esa circunstancia en la que a usted se le presentan opciones? Qué hermoso que en medio de esa aflicción usted y yo permanezcamos y no nos movamos hasta que Dios nos mueva. Usted y yo somos llamados a descansar en Él, pero también a permanecer en Él. Yo le invito a que vaya conmigo al Salmo 92, versículos 12 al 15. Salmo 92, versículos 12, 13, 14 y 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová,
en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Usted y yo, dice lo que hemos leído, que aún en la vejez tendremos fortaleza para anunciar de la bondad de Dios. ¿Cuántas veces un anciano ha traído bendición a nuestra vida con esa palabra? Porque la herencia más grande que podemos dejar, hermano y amigo, es una herencia espiritual, resultado de una vida centrada no en los sentimientos, sino de una vida centrada en Dios, una herencia espiritual. Usted podrá llegar a la vejez y no ser terrenalmente un millonario, pero usted podrá ser un hombre o una mujer ricos de la presencia de Dios, y usted podrá dejar a los que vienen tras de usted esa herencia espiritual gloriosa. Usted y yo debemos aprender en todo tiempo a adorar a Dios. Usted y yo conocemos mucha gente que en vez de adorar a Dios se pasan la vida quejándose ante los hermanos, quejándose ante Dios. Dios quiere que usted y yo nos ejercitemos como adoradores, que adoremos a Dios, que hablemos a otros en su nombre, que traigamos a otros el anuncio de las buenas nuevas de salvación, que nos constituyamos en lo que dice la palabra, que hemos sido bendecidos para bendecir a otros, que es bendiciendo que usted y yo somos bendecidos. Y no hay bendición más grande que usted le pueda dar a una persona que no conoce a Jesucristo que presentarle a Jesucristo. Porque no hay regalo más grande que el amor de Dios, que la vida eterna que se nos ofrece a través de Jesucristo. Pero cuando usted hable a otros de Jesucristo, usted debe ser honesto. Debe hablar la palabra, pero también debe hablarle a la persona y decirle de que usted es una persona no perfecta todavía. Y puede contarle el testimonio de sus dificultades, de cómo usted ha pasado por conflictos, por problemas, realmente. Pero puede decirle, la mano de Dios ha estado sobre mí. Porque muchas veces se nos quiere presentar un evangelio azul y color de rosas. Usted dígale, confiamos en Dios, en las buenas, también en las malas. Dios es fiel independientemente de las circunstancias. Y finalmente usted y yo debemos dejar esa herencia espiritual, pero debemos mantener esa fe. El apóstol Pablo, cuando ya estaba por morir, dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida. Usted y yo estamos viviendo una carrera que es en Jesucristo. Y esa carrera tenemos que correrla legítimamente, conforme nos lo marca la palabra del Señor. No conforme la opinión de hombres, no conforme sus sentimientos, legítimamente, teniendo a Dios como la prioridad de nuestro corazón. Eso es correr legítimamente, buscar hasta con el último reducto de nuestras fuerzas, servirlo a Él, glorificarlo a Él, vivir para Él. Ahí en su trabajo, usted está trabajando para Dios. Ahí en su oficina, en su hogar, en todo lugar, usted está trabajando para Dios. Dios nos llama en cada etapa de nuestra vida, depender de Él y permanecer en Él. Desde la niñez hasta la vejez, usted y yo somos llamados para servirlo a Él, para deleitarnos en Él y para esperar en Él. Espero que estas palabras traigan gozo, contentamiento y seguridad a su corazón. Y yo le espero muy pronto en un programa más de Palabra, Poder y Vida. Hasta pronto. Dios me bendiga. San Francisco. Si un día te fuiste de la casa de tu padre, si malgastaste lo que él un día te
Él un día te brindaba. Por maltratos el diablo te cambió. Quiero que regreses al hogar. Te voy a Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280. O llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280 o a los teléfonos 323-567-7777.